Señoras y señores, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa número 12 de Para la Oreja. Muchísimas gracias por acompañarnos este fin de semana, un fin de semana más en este programa. Para este fin de semana hemos encontrado un tema muy bueno, muy chévere. Es de interés para todos ustedes, que es las finanzas en la familia. Creo que es un tema realmente fundamental en la vida de una familia bueno, digamos, promedio del Ecuador, en donde deberemos saber datos importantes en cuanto a emprendimientos, en cuanto a cómo llevar una correcta administración dentro de la familia, de los recursos, y tips que nos dará nuestro invitado. Para este fin de semana tenemos un invitado muy especial, que es Patricio Jarrín. Él es economista de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Tiene un MBA en la Universidad de Juan Carlos de España. Ha trabajado en varias instituciones del Estado y actualmente está trabajando para la Fundación CRISFE. Él nos dará bastantes tips y ayudas en cuanto a este tema y pues le damos la bienvenida a Patricio. Hola, hola, ¿cómo están? Más bien, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder estar aquí con ustedes y a las órdenes para todo lo que ustedes quieran consultar para poder conversar un poquito, que es interesante este tema, ¿no? Chévere, Patricio, bienvenido, bienvenido. Y pues vamos a ponerte, como sé decir yo, en la palestra contra la pared para hacerte unas cuantas preguntitas pues por acá que le dejemos algo valioso a la audiencia del día de hoy. Sí, sí. Bienvenidos todos. Así es, así es. Bueno, y yo quiero arrancar haciendo una preguntita, como habíamos conversado sobre el tema de las finanzas. ¿Cuál sería, bueno, cuáles son el tipo de consumo que está haciendo ahora la familia? Hacia dónde se está dirigiendo los recursos que obviamente tiene la familia? ¿Y cuáles son los panoramas que tienen, bueno, post pandemia, la administración, digamos, previo a una parálisis prácticamente de 6 meses, en donde las cosas ya se fueron, digamos, al techo de la basura y no se pudo hacer nada? En el tema económico, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Cuál es tu análisis al respecto de esto, Pato? Eh, voy a compartirles una pequeña lámina que tengo, que me parece interesante y pertinente sobre todo en este punto, ¿no? Eh, no sé si la pueden ver. Esto es sacado de un estudio que hizo Deloitte justamente durante la pandemia. No sé si ya le están observando. Sí, sí, le estamos Sí, mirando. está. Más o menos te da la perspectiva de cómo fue cambiando el consumidor antes, durante el aislamiento, y cómo inclusive ahí va a ser la perspectiva hacia el 2021, cómo van a ir cambiando los seres humanos, cómo hemos cambiado. Entonces, si ustedes se fijan en la columna de la izquierda, la primera, nosotros teníamos un abanico de opciones en las cuales nosotros destinábamos todo lo que es el consumo. Tienes temas desde ocio, cultura, sanidad, bienes y servicios, automoción, restaurantes, viajes, suministros, temas de retail, alimentación. Alimentación es un fenómeno diferente porque la alimentación es una necesidad básica que nunca van a dejar de hacer las familias. Y el tema de vivienda. Más o menos se estima dentro de la temporada del aislamiento, que es la columna del medio, como ustedes le pueden observar, hay más o menos entre el 12 y el 15% de una pérdida del poder adquisitivo en las familias. Sí, porque nos han reducido los ingresos, porque hemos perdido algunos trabajos y algunas circunstancias. Obviamente los negocios han reducido sus ingresos, las ventas han decaído y obviamente vamos a hacer el tema de una priorización. Dentro de lo que es el ejercicio de la priorización, como les decía antes, tú vas a tener que definir cuáles son los rubros que son prioritarios, la redundancia, para ti. Es decir, cuáles son los que no debes dejar de hacer. Sobre todo en el caso de una familia, cuando nosotros estamos hablando de la alimentación y la educación, son gastos que no vamos a dejar de hacer, ¿sí? Podremos sí reducir en porcentajes mínimos dichos gastos, pero no vamos a dejar de hacer. Y de hecho, la perspectiva dentro del aislamiento, por esta gran incertidumbre que existe dentro de la palestra, es también que el ahorro ha aumentado. Es decir, yo dejé de consumir muchos bienes que pueden ser, que no son prioridad,
para poder tener un ahorro, un fondo en el caso de alguna emergencia. En este caso, por dos hechos fundamentales, por lo que no tienes estabilidad laboral, porque no sabes qué va a suceder, y también porque mucha gente ha preveído un problema que puede llegar a tener problemas de salud, dadas las características de la pandemia. Entonces, este es el proceso durante el aislamiento. Post pandemia, porque yo no le llamaría post pandemia, porque post pandemia será cuando ya tengamos vigente una vacuna funcionando a nivel mundial. Entonces, más 2021, con la famosa nueva normalidad, yo creo que va a ser desde noviembre de este año en adelante. Los ingresos, o sea, los gastos también van variando. O sea, si ustedes se fijan, vamos a volver a tener gastos similares a lo del inicio, pero no en la misma magnitud. Vamos a tener que, por ejemplo, en restaurantes, viajes, hoteles, va a seguir reduciéndose, no va a ser como antes. Entonces, las perspectivas, más o menos, es que casi todo se va a manejar, primero por la incertidumbre, que es algo súper importante que hay que saberlo manejar y para la cual nosotros debemos estar prevenidos, que es tal vez la siguiente parte justo de lo que habíamos conversado, que es el tema de la educación financiera y la prevención, ¿no? Sí. Patricio, pero dentro de lo que miramos y te escuchamos acá, creo que es bastante importante entender por qué esa educación financiera y la inteligencia financiera dentro de la familia y dentro de las mismas finanzas personales se vuelve mucho más importante en una coyuntura que tiene cambios económicos de los países y de los mercados. Y que pues, aunque no hubiera esos cambios, este hecho de la educación financiera es algo importante que deberíamos mantener dentro de las familias y de las finanzas personales. Eh, ¿Cómo tú crees que le podemos dar a nuestros oyentes ese valor a esta educación financiera para que miren que dentro de su vida pues traerá un beneficio adecuado, ¿no? El mantenerla. Creo que esa pregunta se la debe atacar por dos frentes. Siempre es importante que las familias, que los jefes de hogar estemos al tanto del contexto de la economía nacional y mundial. Es decir, saber cuál es la realidad a la cual nos vamos a afrontar, porque eso tal vez no nos da con exactitud lo que puede pasar, pero sí nos acerca a una posible realidad y no nos va a coger tan desprevenidos como, por ejemplo, creo que a todo el mundo le cogió desprevenido el efecto de la pandemia. Entonces, y el otro efecto justo de que tú dices, el tema de cómo ya voy a trabajar casa adentro, que es súper importante. Entonces, de la primera arista que te estoy topando, creo que es importante, ¿no? Hay tres datos que para mí son súper claros y son fáciles de entender para las personas. En el 2021, por ejemplo, en el Ecuador, la reducción del PIB va a estar entre el 7 y el 12%. ¿Qué implica el PIB? El PIB es una fórmula que tienes el tema de gasto del gobierno, tienes gasto del consumo, tienes inversión y la balanza comercial. Es decir, ¿por qué va a reducir? Porque vas a reducir consumo, porque el Estado y las familias no están gastando en la misma manera, ¿sí? Entonces, todo eso te provoca un efecto global también. Otro efecto importante que debemos ver es el tema de lo que está pasando con el empleo. Cada vez la situación del tema laboral se viene complicando más. Como un dato así global, solamente a julio del 2020, entre marzo y julio, hubo cerca de 304,000 desafiliaciones del IES, es decir, el 11% de los afiliados. Y más allá de esto, se prevé que hay un 20-30% que pasó al tema del subempleo, ¿sí? Y otro punto importante es que los temas de la pobreza, va a crecer la pobreza en el país entre 4 y 13 puntos porcentuales. Creo que esto nos da una perspectiva de que la situación no va a ser sencilla, no va a ser fácil, por nada del mundo va a ser similar a lo que estábamos acostumbrados. Y por eso ahora me voy a la otra arista. ¿Cómo deberíamos trabajar casa adentro? Casa adentro deberíamos tener al menos, son 4 puntos principales que voy a topar. Voy a ir ahondando en cada uno de ellos y después creo que deberíamos como que trabajar ya más en lo que es las características de la familia. El primero, evitar los fraudes. Evitar los fraudes, ¿en qué sentido? En el mundo actual nosotros estamos, por ejemplo, hay muchas personas, como les decía, les mostraba antes, que perdieron el empleo. Y muchas de estas personas incluso están endeudadas, ¿sí?
¿Qué puede pasar dentro de esto? Hay muchas personas con oportunismo que nos pueden, por ejemplo, intentar prestar dinero fácil a tasas de interés exorbitantes con plazos que no vamos a poder cumplir. Entonces, lo primero que puedo decir ahí es tener mucho cuidado de cómo vamos a renegociar todo lo que es el proceso de nuestras deudas y nuestros gastos, ¿sí? De tomar con calma e informarnos bien. La segunda parte es administrar bien su dinero. Administrar bien el dinero, ¿cómo? Administrar bien el dinero planificando bien los gastos de acuerdo a los ingresos y obviamente también a las deudas que tengo que pagar en el tiempo. Y si es que yo pude, topo el punto 3, que es administrar las deudas. En el caso de que yo esté complicado con deudas que he tenido de créditos, de mi tarjeta de crédito, de varias cosas, lo que yo sí recomiendo en este punto es tratar de renegociar con la propia entidad con la cual mantengo mi deuda, renegociar los términos de dicha deuda. De hecho, creo que la gran mayoría de entidades financieras te están dando ahora esa facilidad. Entonces es importante que nosotros, si es que hacemos un cálculo de que en el tiempo, de acuerdo a los ingresos que estoy percibiendo mes a mes, no voy a poder alcanzar a cubrir las deudas, sí debo buscar yo una solución inmediata con la entidad con la que estoy endeudado. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo empiece a dejar de pagar, van a venir otros problemas en cadena, que es entrar a la central de riesgos, problemas de que me quiten la capacidad de endeudarme después, y varias cosas más, que eso no es algo bueno. Y la principal es adquiramos el hábito de ahorrar. No solo ahorremos, como veíamos en la gráfica, por un susto. Sí, la gran mayoría de personas ha ahorrado, claro, durante el aislamiento y en estos 6 meses, porque nos asustamos y dijimos, ¿qué va a pasar? Están despidiendo a gente, no he tenido los ingresos como ostentaba antes. Entonces, creo que deberíamos hacer del ahorro ya una cultura permanente. Eso es súper importante y es un aspecto que deberíamos topar todas las familias. ¿Por qué? Porque siempre hemos criticado tanto al Estado de que en 10 años de una bonanza bastante grande no tuvo la capacidad de ahorro que se debía haber generado, pero ¿por qué nosotros también no hacemos lo mismo? Entonces, creo que es importante también nosotros ser un poquito realistas con nuestra economía y decir, a ver, en este periodo no puedo gastar igual de lo que yo hacía antes. Más aún si es que he tenido circunstancias que han golpeado a mi economía y a la de mi familia. Claro, claro, sí, sí, tiene razón. En ese caso, como vemos aquí en esta lámina, el tema de la pobreza, bueno, es prácticamente notorio en estos tiempos. Y claro, pues debido a la recesión que hemos tenido en todo este tiempo, en este proceso, digamos, de la pandemia, que nadie estuvo preparado y claro, todos hablando a nivel macro, nadie estuvo preparado para eso, nadie estuvo listo como para decir, bueno, tenemos época de pandemia, encendamos el switch y sacamos los recursos para poder actuar. Tomando en cuenta esto, y claro, las situaciones actuales en donde, como vemos afuera, los locales, los departamentos, las casas, han sufrido una devaluación, digamos, en cuanto a su costo, a su valor. ¿Crees tú que es momento de invertir? Siempre digo yo que es bueno invertir en ladrillos. Es momento de invertir, es momento de hacer una inversión como para, claro, asegurar de alguna manera el futuro, digamos, en este caso de los hijos, o tener una rentabilidad por cierto tiempo, aprovechando esta situación de que bajaron los precios de muchas cosas, hablemos de bienes. ¿Es importante, crees tú, que se pueda hacer eso? Eh, igual creo que ahí te puedo contestar mediante dos vías. Obvio que si tú tienes capital en mano en este momento, tienes una gran ventaja dentro de lo que es la economía y el mercado, justamente por lo que tú acabas de decir, porque la mayoría de precios, están en un declive total, ¿sí? Casi todos los bienes de capital están sufriendo una depreciación considerable y eso va a continuar. Así que para hacer una inversión de un estilo, por ejemplo, de un bien inmueble, de algo así, yo sí creo que deberíamos tener una perspectiva de tiempo, porque la recuperación de la economía más o menos no va a ser inmediata. Es decir, el próximo año
va a haber aún un declive mayor. Entonces es importante que miramos cuál va a ser la perspectiva de los precios de los bienes en los cuales estamos interesados. Yo creo que si tú tienes capital ahorita en una cuenta tuya, sí es importante que te plantees la posibilidad de hacer una inversión, porque ahora es un momento en el cual tú puedes capturar un bien a un precio mucho más bajo que tal vez el real. El otro punto que es importante, y por eso les comparto esta lámina, es el tema de cuáles son las perspectivas del antes y el después. Y en este, por ejemplo, trabajo con lo que son los negocios familiares. Si yo tengo, por ejemplo, una pastelería, eh, una pastelería que, o sea, más bien, vamos por el ejemplo de arriba primero, para ir en orden, no con el de abajo. Voy a ir con el negocio de una organización normal, que ellos estaban enfocados en la familia y en brindar servicios distintos a la familia. Esto lo hacían previo a la pandemia, pero probablemente después de la pandemia, después de la pandemia, esta familia no va a necesitar lo que yo le brindaba antes, o tal vez va a necesitar lo que yo le brindaba antes, pero con un valor añadido, con un servicio complementario. Por ejemplo, el tema de protección y seguridad, el tema de seguros. Eso va creciendo, tengo que complementar a mi negocio porque las características de la familia con las cuales yo estoy trabajando ha cambiado. Otro punto importante, y ahí sí me voy al negocio de la pastelería, al negocio a todos los negocios que son de retail, es cómo cambió casi todo lo que hacíamos. Todas las empresas que estaban antes ubicadas en un proceso de solo venta directa al consumidor en sus locales, se vieron abogadas en un 2x3 a digitalizarse. Entonces, ¿cómo nos cambió esa realidad a todo lo que son los negocios, las empresas? Entonces, ahí yo creo que y justo conecto con tu pregunta, es cómo hacer inversiones inteligentes. Entonces, actualmente hay muchos profesionales que están capacitados, por ejemplo, en el tema de marketing digital. Si yo tengo un negocio familiar pequeño que no ha tenido una perspectiva de marketing, porque quizá no la necesité previamente, pero ahora sí la necesito, es importante considerar una inversión, y no son inversiones tan altas, en digitalizar mi negocio, en llegar a través de los medios digitales y de las redes, tal vez no solamente a los beneficiarios, a los clientes que yo tenía antes, sino más bien a nuevos clientes que me puede generar este mundo que es el Internet. ¿Sí? Entonces, yo creo que las inversiones deberían también visualizarse desde ese punto. Debo invertir también de acuerdo a las nuevas características de mis clientes y también de acuerdo a las nuevas características del mercado donde estoy ubicado, si es que tengo un negocio. Si es que soy una persona natural que sigue percibiendo ingresos, tengo un capital, creo que sí es importante hacer un análisis de por lo menos 4 a 6 meses de cómo va variando el precio de los bienes inmuebles que yo podría llegar a estar interesado. Ahora, hay pólizas de inversión que algunas entidades financieras nos entregan que también pueden ser importantes en este punto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de entidades financieras también están buscando capitalizarse más para poder realizar ellos también inversiones tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Bueno, Patricio, hemos hablado entre cosas, te escuché mucho hablar sobre el ahorro y sobre la inversión, ¿sí? Yo sí quisiera puntualizar una diferencia entre estos dos, porque en realidad el hábito de ahorrar, como dices tú, tal vez tiene que ser tomado desde una perspectiva más con una inteligencia financiera. Yo no estoy diciendo que es malo el ahorrar, es muy bueno, pero poner el dinero bajo el colchón es perder plata para mi forma de ver. Es decir, solo con la inflación que ya tienes del país, ese dinero bajo el colchón, sin estar trabajando y sin hacer nada, está perdiendo dinero. En cambio, si es que ese ahorro se lo coloca como un objetivo de inversión después, o aunque sea en ese mismo momento, invertir ese dinero, esas son las cosas que yo creo que deberíamos dejarle a la audiencia como semillas que le hagan buscar un poquito más de educación financiera y inteligencia financiera en cómo manejar sus ingresos y gastos, ¿no? Yo creería que todo empieza
por primero tener la importancia de por qué es importante saber cómo manejarse económicamente y después sí entender los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un activo, qué es un pasivo, qué es una inversión y qué son ese tipo de cosas? Y yo creo que también inmiscuir no solo los padres, sino también los hijos dentro de hacer un presupuesto en la casa, de entender qué nos ingresa, qué nos sale, qué estamos gastando. Y pues también no pintarlo como que todo es malo en realidad. A veces las crisis también te van a traer oportunidades, como tú dices, los negocios que son de retail, ponte, que se pongan a innovar hacia un mundo digital. Este momento es un momento en que les presenta una oportunidad de ampliar su mercado. Si es que ellos invierten y la competencia no lo hace, esa oportunidad va a ser tomada por ellos y van a ganar un mercado que tengan allí. Entonces hay que ver como que yo creo que la crisis no todo lo que viene es malo, sino hay muchas cosas que hay por hacer como para poder reinventarse, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. ¿Cómo le ves tú, Patricio? Coincido totalmente, ¿no? Como yo te decía, creo que es el momento de tú hacer un análisis frío dentro de lo que es la casa y los negocios y de ver cuáles son las oportunidades que se te brindan. Así, te soy muy sincero, como un producto, las cuentas famosas de ahorro que manejamos aquí en el país, o sea, si bien te entregan un interés es sumamente bajo, pero por eso te mencionaba que hay otras maneras, como lo decían de Andrés, de realizar inversiones importantes. Si yo tengo capital, realizar inversiones en este momento, haciendo un análisis de los precios, es importante. Trabajar con pólizas de acumulación simple, por ejemplo, es otro punto que deberíamos intentar trabajarlo. Pero sí es importante aquí también que las familias vayan donde las fuentes de información verídicas, porque también en este punto, en esta situación, en el contexto que estamos viviendo ahora, hay mucho oportunismo y hay mucho facilismo, o sea, oportunidades que podrían uno a simple vista dice, me lanzo de una, pero después pueden traerme problemas. Hay una regla que dice, a mayor interés, mayor riesgo. Si una inversión me entrega mayor interés, es porque tiene un mayor riesgo y tengo que analizar de dónde viene ese riesgo, ¿sí? Entonces hay que también tener, por ejemplo, es más o menos como el tema del endeudamiento, tiene que ser una inversión buena, sana, ¿sí? Con entidades que estén comprobadas, ¿sí? Eso creo que es importante. Si, por ejemplo, si tú tienes dinero, es importante si es que tú analizas un mercado, hay mercados que están creciendo, por ejemplo, el tema del retail, el tema del consumo por internet, el tema de la tecnología está creciendo un montón, de facilitar los accesos a la tecnología. Entonces, ¿por qué no invierto en un negocio de ese estilo? ¿Sí? Porque inclusive los bienes de capital que yo necesito en eso son pocos y están a precio mucho más bajo en este punto. Entonces, ahí sí coincido totalmente en el que uno debe, como te decía, uno no debe quedarse sentado esperando primero que te solucionen todos los problemas, que es lo más importante. Y también creo importantísimo el tema de generar la cultura de ahorro y de realmente desde la casa. Es importante trabajar con niños y jóvenes con esta perspectiva. Eso es algo que no se ha hecho. Dentro de Fundación CRISPE hay un área de educación financiera que trabaja metodologías de ahorro desde niños, porque eso no se da. No se da porque si ustedes se fijan actualmente la mayoría de niños solo es el tema de gasto, 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 gasto y nada más. Entonces sí es importante que empecemos también a trabajar con los pequeños de la casa, creando esa cultura en ellos, ¿no? Y con ejemplos a los jóvenes y a los niños y con metas. Creo que el otro punto importante cuando tú haces un ahorro o una inversión, con las diferencias que ameritan, es importante que siempre tengas una meta y ese objetivo, cumplir esa meta, es lo que te va a motivar a ti a esperar y no consumir ese dinero en el corto y en el mediano plazo, ¿sí? Por ejemplo, al niño, si el niño está, al joven, si ellos quieren de una u otra manera conseguir el PlayStation, no cojas y se lo des, ¿sí? Dile, yo te voy a dar, tienes una mesada de $30 al mes. Tú de esos $30 al menos deberías guardarte $10 al mes
para que a final de año tengas un fondo y yo te complemento ese fondo para que tú tengas ese bien que tú estás queriendo conseguir. O sea, también no hagamos que las cosas sean fáciles de coger y dar. Eso es sumamente importante. Y también creo que es trabajar en el consumo, lo que yo te decía al inicio, el tema de cómo hemos priorizado los gastos de acuerdo a los ingresos. Las familias tienen que ser conscientes de que muchas de las familias a nivel nacional no están percibiendo los mismos ingresos que percibían antes de la pandemia. Entonces hay que decirle, mira, tú consumías esto antes porque yo ganaba y nos ingresaba este dinero. Ahora ya no tengo esta misma cantidad de dinero. Ahora tengo esta realidad. Entonces, tú dime, y es bueno también ayudar, trabajar en conversación, con comunicación con los niños, el tema de cómo ellos deberían hacer este ejercicio también de la priorización. Es decir, ¿qué gasto es para ti más importante? ¿Tú quieres comer tu golosina de todas las semanas? ¿O más bien te guardas ese dinero para poder tener algo al final de mes? Y es bueno que los niños también empiecen con esa idea en su cabeza, porque no generamos esa suerte de solo coger y entregar y pedir todo lo que no queremos. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante. Ahora, de lo que tú decías del tema de ahorro e inversión, coincido totalmente. Hay que ser muy claras en que el ahorro te puede ayudar, sí, en un caso de una emergencia. Y en un caso de emergencia vemos lo que inclusive le está pasando ahorita al país, ¿no? Que no teníamos nada, inclusive todos los fondos que teníamos de ahorro se esfumaron. Entonces, ese mal ejemplo no lo debemos seguir. Eso es algo que sí es bueno tener un fondo de emergencia. Eso yo creo, y más ahora con el contexto de la pandemia, creo que aprendimos más de eso. Y creo que hay que aprender a invertir. Es importante invertir, pero siempre hay que hacer un estudio bueno, un estudio sano, con tiempo, con comparativas, de acuerdo al contexto nacional, para saber en dónde voy a invertir y que eso realmente me dé una rentabilidad adecuada, ¿no? Y ahora otra cosa, que me empiece a dar una rentabilidad inmediata, no significa que necesariamente es bueno. Esos negocios, hay un riesgo también de caer en negocios fraudulentos, que ahora también se está dando mucho el tema de las estafas a nivel nacional y mundial. Entonces, sí hay que tener cuidado bajo ese contexto. Sí, 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 yo creo que el tema de la ansiedad, de la desesperación, justo en este tiempo más crítico que tuvimos de la pandemia, se acentuó bastante el tema de las estafas, de los préstamos fraudulentos que tú comentas. Y claro, es nada más por el tema de la necesidad, ¿no? Mucha gente, hablemos eh, que la economía aquí en el Ecuador no es de la mejor, ¿no? Hablemos en un promedio, ¿no? Hay ciertos sectores, hay ciertos grupos bien definidos aquí en Ecuador que, claro, o sea, tendrán sus colchones bien resguardados y que no tendrían ningún problema, pero hablemos de la economía, digamos, promedio del Ecuador, que durante esta pandemia sufrió, o sea, fue golpeada, pero bastante, al punto de, claro, de empezar a utilizar sus ahorros para, chuta, para irme a comprar el pan, para irme a comprar, yo qué sé, el arroz, para ya destinar, digamos, el ahorro que yo tuve para sostener a mi familia. Entonces, parte también, y tocaste un punto muy importante, la educación desde la niñez. Me parece algo muy, muy importante y que las escuelas, los institutos, lo que sea, empiecen a cambiar esa mentalidad un poco, hablemos retrógrada, de decir, bueno, a la escuela vamos a hacer esto, 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 pero no nos forman de una perspectiva financiera o de una, digamos, forma administrativa. Es decir, bueno, tanto es de ingresos, tanto es de egresos, estos destinamos para ahorro, estos destinamos para, yo qué sé, para mis lujos, etcétera. O sea, de esa manera deberían los colegios empezar a cultivar en la mentalidad de los chicos, de los jóvenes, para posterior, bueno, tener inversionistas, tener empresarios que obviamente sostengan a la economía, primero familiar y después dentro de un país. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta acá. ¿Cuál debería ser el porcentaje, hablando de porcentajes, que deberíamos destinar
para el ahorro. O sea, digamos, tengo tanto de ingreso y existe una fórmula en que yo diga, bueno, porcentaje de ahorro tengo para acá para tener una base, digamos, y poder enfrentar cualquier tipo digamos, en este caso, por ejemplo, pandemia, enfermedad o lo que sea. Ahí creo que hay dos cosas fundamentales. Así como una fórmula mágica no hay, porque creo que cada familia vive en un contexto diferente. Un poco me voy a lo que pasó en Guayaquil. Hay muchas familias en el país que viven con la economía diaria. La economía diaria significa lo que hoy genero de en ventas me ayuda para llevar el pan a mi casa mañana. Es decir, a esas familias, sinceramente, se les hace casi imposible llegar a generar una cultura de, de ahorro. Sin embargo, hay una fórmula que te dice que más o menos, al menos deberías tú ahorrar entre el 5 y el 10% de tus ingresos para poder solventar algunas problemas. Hay otra deuda que te dice que hay otra, perdón, fórmula que te dice que tus deudas no deberían superar más o menos entre el 40 y el 50% de lo que es tu patrimonio, que es algo también que se debe considerar. El ecuatoriano en sí tiende mucho al consumo fácil y al endeudamiento fácil. De hecho, el tema de, justo leía, el otro día leía que el consumo de tarjetas de crédito en el país se ha reducido entre el 50 y el 60%. Dimensionado eso así en números significa que antes consumíamos bastante en temas de tarjetas, ¿no? Y obviamente ahora por la incertidumbre no lo hacemos. Entonces, creo que sí es importante también nosotros, no es malo endeudarse, o sea, también hay que sacarse ese chip de la cabeza, pero sí es bueno también saber en qué me voy a endeudar, bajo qué tiempo me voy a endeudar, porque obviamente podemos diferir algunos gastos y consumos, y qué tiempo voy a endeudarme y que tener una relación de cuánto eso me va a restringir. Entre los economistas siempre tenemos en lo que nosotros estudiamos, tenemos la curva, cuál es tu restricción de consumo, ¿sí? Es decir, qué es, cómo tú qué es lo que te limita a ti a consumir de una u otra manera. Entonces, dentro de esto, obviamente contigo es el tema de las preferencias, que es importante, de las priorizaciones. Como te digo, tienes que priorizar cosas fundamentales como el tema de la educación, como el tema de la alimentación. Si tienes una deuda hipotecaria, es de la vivienda de tu casa, de tu hogar, tienes que priorizar ese tipo de consumos ahora. Y también, obviamente, tienes que pensar que probablemente no tienes la misma seguridad, estabilidad laboral que tenías antes, no la tienes ahora, porque los distintas empresas están teniendo problemas y tal vez no te vayan a despedir a liquidar, pero tal vez sí te vayan a reducir el salario. Ha pasado en muchas empresas de nivel nacional. Entonces tú tienes que adaptarte a esa nueva realidad también y tener una perspectiva clara, creo yo, siendo realista sobre todo, ¿no? Sí, bueno, un tema súper amplio, súper profundo que podríamos llegar. Pero bueno, en honor al tiempo, yo solo quiero ya pasar a la parte de unas conclusiones y reflexiones dentro de lo que Patricio nos ha dicho. Yo sí resalto el cómo relacionarse con el dinero es algo muy importante que debe ser inculcado y puesto dentro de los temas de mesa, digamos así, en que la familia siempre debe conversar y tener en presente, ¿no? Otra cosa que me ha gustado que Patricio dice es, pues, siempre enseñar a lo que se refiere a niños o a neófitos en este tema, pues, con ejemplos, ¿no? Y yo que diría, agregaría ahí más que con ejemplos, con el ejemplo, ¿no? Si un papá y una mamá, pues, lo hacen bien, los niños van a ir tomando esos hábitos, ¿no? Y como una reflexión nada más, yo quisiera decir que, como Robert Kiyosaki en algún momento en su libro pone, ¿por qué en la educación no está incluida la educación financiera como algo curricular? Porque tal vez es que ellos están tratando de controlar esta nueva esclavitud económica que tenemos, manteniéndonos ignorantes.
Así que tal vez sería lo mejor, que la herramienta que debemos utilizar es el conocimiento para comenzar a liberarnos y poder controlar nuestras vidas de una forma económica también. Solo eso quisiera dejar como reflexión. No sé si Andrés también tienes alguna reflexión o conclusiones. Sí, 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 bueno, el día de hoy nos sacamos algunas dudas de la cabeza y resalto mucho lo que, bueno, es de conocimiento y claro, mucho más que venga de una recomendación de un economista, que es sacarse el chip de que endeudarse no es malo. O sea, hay que saberlo hacer. ¿Para qué? Buscar el objetivo para el endeudamiento y saberlo aprovechar. Y claro, el tema de la educación financiera desde pequeños es muy valioso, es muy importante que se debe hacerlo y debe hacérselo ya. Y concuerdo mucho con esta parábola o refrán que se utiliza bastante, pues bueno, a tus hijos enséñales a pescar, más no dales el pescado. Creo que es algo que siempre se debería llevar eso en mente. Y pues bueno, creo que eso es lo más importante ahora y la cultura del ahorro es muy, muy, muy importante. Lo que hemos conversado con Patricio el día de hoy es excelentísimo, nos podemos ir de largo, realmente es algo fascinante y entretenido más que todo porque es prácticamente algo que vives en el día a día. No sé, algo, Patricio, que querías agregar, nada más para ya terminar, porque ya el tiempo se nos está acabando. No, les agradezco igual por la invitación. Un poco apoyando lo que decía Alex, desde Fundación CRISPE tenemos un programa bastante amplio de educación financiera. De hecho, estamos empezando y nosotros justo en las escuelas que tenemos de injerencia a integrarlo dentro del currículum, lo cual es algo sumamente importante. De hecho, creo que como tú dices, eso nos permite a nosotros, el conocimiento te permite ser libre. Creo que eso es sumamente importante. Cuando tú conoces bien las cosas, inclusive es más difícil que te caigas en problemas, que caigas en temas de fraudes. Entonces, creo que eso es súper importante tomarlo en cuenta porque muchas oportunidades existen, pero a la vez también existen muchas posibilidades de tener problemas. Entonces creo que ahí, como yo digo, al país, siempre he dicho esta frase, al país se lo saca adelante con educación. ¿Sí? El otro día leía un refrán que decía, cada 4 años el país el Ecuador pierde la memoria. No es que pierda la memoria, es que estamos acostumbrados a algo que no está basado realmente en educación. No tenemos educación. Entonces creo que eso es sumamente importante a trabajar y una vez más les agradezco por la oportunidad y la invitación. Bueno, gracias igualmente a todos. El día de hoy fue el tema finanzas familiares, pero pues es un tema que se amplía a toda la coyuntura que tenemos y por eso hemos abordado un poco más. Con nosotros estuvo nuestro invitado especial del día de hoy, Patricio Jarrín, que tiene un MBA en España, pero fue graduado acá en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y pues nos ha dado su conocimiento para llevarnos a nuestros oídos un poco de tips y comentarios acertados acerca de las finanzas. Patricio, tal vez si es que la gente podría contactarte para alguna consulta, o tal vez tú o Cris Fe, ¿dónde los podremos contactar? A ver, mi correo personal es patojarrinhassan@gmail.com. De la oficina es patricio.jarrin@crisfe.org. Mi número celular es del 0984501010. Se parece el número de algún servicio. Eh, y, y también, bueno, en redes sociales estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí en Twitter me ven peleando sobre todo por fútbol. Ah, Eh, ya. no, por temas de, eso justo yo les iba a comentar, más bien podríamos hablar para trabajar, o sea, tener estas pastillas podcast. Tenemos un experto en educación financiera que es inclusive sabe más ya temas metodológicos específicos y yo podría ponerles en contacto para que trabajemos también con ella. Así que eso no es problema. Las órdenes, más bien para eso estamos. Chévere, 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 muchas chévere. gracias. Chévere. Bueno, despidiéndonos ahora sí por honor al tiempo, les agradecemos a toda la audiencia de Para la Oreja y les invitamos a que nos sigan escuchando. Esto de las pastillas financieras estaría muy bueno, tomámoslo en cuenta. Así que nos vamos a poner en contacto contigo, Patricio. De una, Y de una. esperamos tenerte por estos lares de nuevo
toparemos seguramente más adelante más temas financieros y pues estaremos acudiendo a ti. Te agradecemos por el día de hoy y agradecemos a toda la audiencia. Les damos un abrazo y una buena despedida. Gracias a todos. Gracias, Beto, gracias, Alex. Hasta luego, ¿no? Chao. Chao.